Movimientos Ciudadanos por Venezuela. Con Patricia Betancourt y Milcy Liebezeit. Bienvenidos al programa número 18 de Organizados. Organizados hoy con... Estamos escuchando la Sinfonía del Nuevo Mundo de Dvorak. Así es, Patricia, interpretada por la Orquesta de Fundemusicol, una orquesta formada por músicos colombianos y venezolanos quienes se han integrado en la ciudad de Bogotá. Sí, bienvenido su director, Eugenio Duarte. Hola, Eugenio Andrés. Hola, muy buenas tardes, buenos días para todos, espero que estén muy bien. De verdad, muchísimas gracias por este espacio y por permitirme comunicarme y expresar un poco lo que es mi historia y la historia de quizás muchos migrantes también a través de esta plataforma. Muchísimas gracias. Un placer conocerte, Patricia, un placer, Milcy. Un fuerte abrazo para ambas, un abrazo virtual. Muchísimas gracias, Eugenio. Es un placer tenerte aquí y tengo que decirlo llena de alegría y de emoción, porque quisimos, Milcy y yo, que esta fuera la primera asociación a la que entrevistáramos, pero por circunstancias del destino no se pudo hacer, y la razón es porque ustedes son músicos y trabajan en la ciudad. Yo digo que esa es una de mis patrias, es la ciudad de Bogotá, la ciudad donde yo me hice músico, donde estudié música, oboe, y cuando yo veía las cosas que ustedes hacían, veía todos esos espacios donde hice mi primera carrera, o sea, me despertaba añoranza. Buenísimo. Y quien no tiene hoy en día un familiar en Bogotá. Así yo es. creo que ha sido tanto el número de migrantes venezolanos que está en Colombia que no creo conocer a nadie que no tenga a un amigo, a un vecino o un familiar que esté allí en esa ciudad. Y debo decir, si me lo permites, Milcy, que en aquel momento, cuando yo estudié en Bogotá, yo era un bicho raro. O sea, estaba sola. No, es que aquí hay mucha población que ha llegado por este flujo migratorio mixto y obviamente mucha población venezolana. Y Bogotá es una cosmopolita, es una ciudad muy grande, amplia, y que bueno, aquí tenemos diferentes culturas mezcladas y eso es, por un lado es maravilloso, y por otro lado el crecimiento que ha tenido digamos, exportando Venezuela tantos talentos y que bueno, están llegando a la ciudad vecina y al país vecino, obviamente hace que esto se convierta en esa combinación de culturas, esa combinación de dialectos. Es interesante cómo ahora las personas normalmente tenían una manera de conversar, de hablar. Ahora mira, epa, tú, chamo, vale, ¿cómo estás? Entonces, y empiezas a notar como cosas venezolanas. Entonces, es interesante, de verdad que es bastante interesante. Una ciudad muy querida. Pero Eugenio, antes de hablar de Bogotá, queremos saber quién eres tú. Bueno, mi nombre es Eugenio Duarte, soy de la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, en Venezuela. Digamos que un joven que desde sus inicios quiso conocer un poco más la música. Recuerdo que comencé en el Conservatorio de Música José Luis Paz a los 4 años de edad, kinder musical, y hice todo mi proceso normal en un conservatorio. Ya llegado al nivel de un preparatorio, primer año de lo que llamamos teoría y solfeo o gramática musical, me dice una maestra: ¿tú quieres realmente continuar? ¿Tú quieres seguir formándote como músico o quieres esto como un hobby? Yo, vamos a probar. Yo no sé qué me va a parar el destino, pero bueno, vamos a probar. Seguí estudiando. Luego de eso, paralelo, por supuesto, a los estudios escolares, se dio la oportunidad de prepararme a entrar a la Orquesta Sinfónica Nacional de Venezuela. Y en ese momento era, o lo que hoy en día es la Bolívar, la Simón Bolívar B. Bueno, hoy en día no, ya todos no están en Venezuela, pero era el momento, el grupo de Gustavo Dudamel, de todos, Alejandro La Carreño, época todos. de oro. Digamos que fue la época donde el boom de esa orquesta infantil
que después se Sí. convirtió en el estandarte del Sistema Nacional de Orquestas en Venezuela. En esa orquesta comenzamos y nadie se imaginaba que iba a dar tanta vuelta al mundo con nosotros. Claro. En ese momento, bueno, entré a la orquesta, hice mi primer viaje a Caracas, después hubo unas audiciones y todo para Brasil, y yo, bueno, ahí quedé enamorado de la orquesta. Entendí lo que era ser parte de un movimiento donde cada persona es importante. Yo soy flautista. Dejé de estar en la orquesta como percusionista, empecé a audicionar como flauta, ya tenía unos avanzaditos 13, 14 años aproximadamente. Un niño. Un niño. Sí, pero claro, ya venía de tocar en la infantil, ya sabía que las edades topes eran 14 años, quería seguir audicionando, quería entrar como flautista, entonces veía a mis compañeros que ellos sí avanzaban y yo no, porque primero siempre fui muy alto, entonces lo primero que te dicen, mira, eres muy grande, me invitaban a tocar aquí y allá, yo me metí en todas las orquestas que pude, toqué en todas y gracias a Dios eso me dio una plataforma para Sí. poder comprender un poco más lo que es la forma de cómo interrelacionar la música a la vida diaria, la cotidianidad. Paralelo a esto, igual, seguí estudiando los estudios escolares, y me gradué y Ah, empecé a estudiar en la universidad. En ese momento no existía la carrera como tal de música en la sí. Universidad del Zulia, quería estudiarla ahí. Me inclino por estudiar comunicación social. Eh, Me gradué, periodismo. Mira, tenemos la misma formación. Sí, ese es el camino. Entonces, Pero yo te bueno, iba a hacer una pregunta, así sí. ya entre nos, que nadie se entere. Tú de conocer a mi sobrina Sofía Calván. Claro, Sofía. Ella es menor que yo. Claro que sí. Y es compañera de la orquesta. Ella Es participó también en la orquesta de flautista. viento. Claro que sí. Sí. Increíble. Bueno, saludos a Sofía. ¿Cómo no? La Ella, saludamos desde aquí, que ella, además está en Bogotá. exactamente, ella participó hace poco en la orquesta, pero bueno, eso lo hablamos más adelante, en la Exacto. orquesta que tenemos acá. Pero bueno, Sorprende, Sofía me sorprende. acuerdo, pequeñita, estaba comenzando en la orquesta Sí, con nosotros y bueno, ese grupo de flautistas maravillosos que hay en Zulia y las orquestas que se crearon, orquesta de flauta, grandes recuerdos de grandes amigos, sí. compañeros, desde pequeño estudiando. La verdad que es muy, muy grato y uno ve con satisfacción que todos estamos regados por el mundo. Estamos en cualquier ciudad en la que menos se puede uno imaginar. Están estudiando, están tocando, están haciendo su vida. Aquí en Bélgica hay muchos músicos venezolanos que están tocando en las orquestas sinfónicas y ¿sabes qué pasa? Que casi siempre la gente dice, ay no, a mí por ejemplo me decían también, ay no, música no, que eso no da dinero, eso no es para... Y realmente el lenguaje musical es universal. Entonces yo veo a esos muchachos que son también de las orquestas del sistema y no necesitan hablar el idioma. Tienen esa ventaja, tú tocas bien y te agarran, no pasa nada. Y uno Ya aprende el está. idioma en el camino. Y es una Sí, mezcla entre la calidad de preparación académica como tal y además eso picante, ese guaguancó que uno tiene que hace que triunfe en cualquier sí, lugar. Exactamente. sí, es Yo le voy a verdad. contar una cosa y es que Eugenio es muy joven. Él nos está echando un cuento como que si tuviese 60 años de vida y tocó en todas Wow. partes, pero todavía es un hombre muy joven. Y me llama la atención algo, lo del tamaño para tocar en la orquesta, porque a mí me pasó similar con el ballet. Yo no pude seguir bailando porque era muy alta. Entonces, con las zapatillas de ballet puestas y todo, ya nadie me aceptaba en ninguna audición. Pero no sabía que con la música sucedía también, imagínate. Sí, porque hay un estándar en orquestas infantiles, orquestas preinfantiles. De hecho, uno como es, yo soy producto del sistema de orquesta. Yo nací dentro del conservatorio, me formé, pero quien me da el boom o me da me potencializa este sentir por la música y por el movimiento orquestal, se lo debo al maestro José Antonio Abreu. Gracias a él y a esa visión de que podemos Sí, integrar muchísima gente en estos procesos educativos, formativos y sobre todo el rescate social. Algo muy simple como quitar ese tiempo de ocio que puedan tener los jóvenes, los niños, y pueden desviarse y hacer otras cosas que no son tan positivas para el ser humano. Eso realmente es lo que hay que aplaudir. Qué maravilloso y es verdad que uno puede impactar la vida de las personas y no solamente del niño, del joven, de la familia, en cada hogar venezolano, en cada hogar de cualquier ciudadano exista un músico y un músico cambia la visión completamente. ¿Por qué? totalmente, así es. Porque da un poco más de sensibilidad. Me acuerdo que me invitaron hasta un grupo que después se hizo famosísimo en Venezuela, que era el Tecno Vallenato. Y yo Ah, ni siquiera sí. sabía en ese momento el boom. De hecho, algunos de la Orquesta de la Nacional ya estaban grabando con Salserín. El Sí. trombonista, bueno,
los carreros, todos grabando, Mayerly, se me olvidó el nombre, bueno, no recuerdo. Abriéndose a esa, eso fue algo muy importante también que yo pienso que también le hemos dado los venezolanos a la música académica, que en otras partes era muy cuadrado, pero entonces, pero ¿por qué no te toca una salsita? Que no pasa nada. No, y ese swing, entonces, claro, se combina con la parte académica, entonces no el sonido. Ya tú sabes separar qué tipo de Sí. sonido vas a utilizar para cada género. Entonces, fue maravilloso porque me acuerdo que me invitaron y me dijeron, mira, tú eres percusionista. Yo, sí, toco. Sí. Tú hablaste algo ahorita muy cierto sobre la influencia que uno puede tener en los niños y en la familia de los niños y a través de las generaciones, a través del enseñar y de dar esa práctica, porque es una disciplina y eso te acompaña toda una vida hasta el día de hoy. ¿En qué momento decidiste ser profesor de música, enseñarla, más que tocarla? Digamos que cuando tenían 16, sí, 16 años, me ofrecen trabajar en el colegio, en un colegio. Yo dije, bueno, en la banda show, nunca había trabajado. Fue interesante porque en ese momento me ofrecen, mira, puedes dar clase acá y si quieres estudiar también puedes venir de un colegio privado muy bueno en la ciudad de Maracaibo. Y bueno, por supuesto, sí, voy a aprovechar y empecé a estudiar el último año de bachillerato, quinto año en ese momento en Venezuela, y empezó a dar clases. En las tardes me quedaba a dar clases en la banda y estaba estudiando en el colegio. Y ese fue, digamos, el punto de partida. Luego de esto, en la universidad, me dedico a trabajar más en la parte audiovisual, hago cortometrajes, mi tesis de grado fue un cortometraje sobre el tráfico de órganos en niños, fue un cortometraje de ficción. Realmente fue una propuesta interesante porque tenía años en la universidad que no hacía una propuesta de esa manera. Hicimos una investigación y todo, y bueno, hicimos ese cortometraje. Luego de eso me dedico a la fotografía, empiezo a trabajar con una revista importante en Zulia que se llama Entre Socios en Venezuela. Eh, Me codeo con todos los clubes importantes de la ciudad y ahí empezamos como a formar esos contactos con otros periodistas, otros colegas. Eh, pero paralelo a esto, digamos que la parte de docente es cuando estoy trabajando en Subway, nunca se me olvida y me llega un músico, una compañera de la orquesta y me dice, pero tú qué haces aquí trabajando? Y yo, es un trabajo, o sea, normal, bien. Me dice, pero si tú eres flautista, tú tocas y tú, ¿por qué te invito a que toques en la banda de la policía? Y ahí empieza otro canal paralelo a lo que estaba haciendo. Empiezo a audicionar y toco 3 4 años en la banda de la policía del estado Zulia, en la banda marcial, y ahí salen otras oportunidades también. Empiezo a dar clases en oriente del país, en el extremo totalmente opuesto a mi ciudad, al La estado otra Zulia. punta. La otra Me punta hubiera es gustado Upata, también, espero. del otro La lado, otra Ciudad punta es Bolívar. Wiria, más o Bueno, menos. bueno, íbamos para allá, o sea, era increíble. Bueno, se dio, empecé a dar clases, seminarios a orquestas allá. Fue maravilloso porque también quedamos unos alumnos excelentes muchachos, flautistas, más de flautistas también fueron directores de orquesta hoy en día, se encargaron. Bueno, y ahí esa orquesta llegó a empezar con 100 niños y terminó siendo 1.400 niños. Gustavo Dudamel llegó de sorpresa un día a dirigir la orquesta y el director que estaba en ese momento era mi alumno. Y él, bueno, él se puso a llorar cuando vio todos los niños emocionados porque llegó Gustavo Dudamel, imagínate, en pleno ensayo de la orquesta, en pleno concierto, la sorpresa era que llegaba Gustavo Dudamel. Entonces, bueno, son cosas de verdad gratificantes que uno aportó. En Margarita también, trabajamos en seminarios. O sea, ese equipo de trabajo se nutrió y gracias a digamos, esa evolución, ese trabajo constante que había realizado en la ciudad de Maracaibo, en la ciudad del estado Zulia, y catapultarse. Uno lo que necesita es simplemente Y llegar en y poner esa un granito de arena. maravilla de éxito, ¿por qué te fuiste a Colombia? En ese momento voy a hacer unos documentos directamente en Bogotá. Dije, bueno, voy a irme. En ese momento mi esposa está embarazada. Decimos, bueno, vamos a conocer, aprovechemos y conocemos Bogotá. Voy a hacer esos documentos. Cuando llego a la ciudad, llego aquí a Bogotá, entro directamente con que, bueno, no podía hacerlo. Hubo una mala información con unos trámites y, bueno, se complicó eso. Nosotros habíamos venido simplemente ya a compartir un rato y conocer, porque los planes de nosotros eran migrar a Estados Unidos. Ya mi esposo había ido, ya habíamos comprado todas las cosas de la niña, y era más adelante, porque teníamos apartamento, casa, todo el trabajo, el núcleo de la policía que forma en Maracaibo estaba cerca de nuestra casa y digamos que estábamos tranquilos, cómodos, cada uno con su carro y casa. Eh,
el detalle es que ella le dan unos dolores y en ese Ah, momento vamos a un médico, que un familiar, después nos envían a otro médico y dicen, mira, no, es delicada el estado de ella, apenas eran 4 meses, me dice, mira, no puede viajar, como que no puede viajar, ¿por qué? mm, No, porque en la edad en Colombia, una persona ya de más de 34, 36 años ya es delicada la salud. En ese momento 39 años tenía y ya dije, bueno, pero ¿qué pasa? O sea, no pasa nada, es normal, o sea, pero no, en Colombia lo normal es que una niña, una señorita de 18, 20 años ya tenga un niño, dos niños o tres niños. Entonces, y ahí entonces cambiamos y nos empezamos a preocupar cómo es esto. Entonces, una alarma, nos miraban raro, mucha gente nos miraba como que, ustedes van a ser papás. Y yo, pero ¿qué es esto? O sea, pero bueno, fue otra experiencia interesante. Realmente no pudimos salir, la niña se adelantó, mi hija nació con 7 meses. En Colombia existe algo que se llama el programa Canguro, que es una bendición, es una maravilla. Nunca me imaginé que eso existía. Bueno, y ya ahí digamos que cambia la perspectiva porque ya no estoy de viaje, ya no estoy conociendo, yo tengo mi trabajo estable, los dos teníamos nuestros trabajos estables, teníamos todas las cosas de la niña en Venezuela, no estábamos preparados para que aquí, en la ciudad de Bogotá, nos tuviéramos que quedar. Entonces uno empieza como a replantearse todo y dice, bueno, ya creo que aquí viene el proceso de inmigrar, o sea, ya me siento un migrante, no tengo, estoy solo, estamos los dos solitos, no había nadie. La hija mayor de mi esposa iba a llegar a Venezuela en un vuelo de Estados Unidos y había que cambiar eso porque ella iba a llegar y teníamos que recibirla y la única claro. autorizada para recibirla era ella, entonces era su mamá, entonces se empiezan a complicar un montón de cosas y decidimos, no, vamos a quedarnos aquí. ¿Qué es una EPS? Yo no sabía qué era eso. ¿Qué es una empresa prestadora de servicios? Y qué es todo De esto. salud, de servicios Sí, de perdón, salud. de salud, exacto, de servicio de salud. Y digo, ¿qué es esto? Y empiezo como que a investigar y todo perdido. Entonces, claro, ya ahí empezó uno a sentir ese corazón que se acelera y, bueno, tenemos que adaptarnos. Y hay una Y se oferta. quedaron allí viviendo. Sí. En ese momento me ofrecen un trabajo, una oferta de trabajo, digo que no muy, muy clara al principio. Y bueno, nos tocó los ahorros que teníamos, empezarlos a consumir acá. Me tocó pedir permiso en el trabajo porque obviamente no podía regresar inmediatamente. Luego de que nace la niña nos dicen, el programa Canguro tiene una vigencia de 1 año, 2 años, donde la niña va a tener todo, le van a colocar los medicamentos, todo, porque ya nació con una condición en el estómago. Todavía su estómago no estaba bien formado, estaba delicadito. Gracias a Dios no necesitaba respirador, no necesitaba, estaban bien sus pulmones, todo. Los estudios que se le hicieron, estaba todo bien, pero sí necesitaba esos cuidados y sobre todo esos medicamentos. Entonces, Ok. claro, en Venezuela la situación ya estaba complicada y dije, no, vamos a quedarnos ¿Estamos aquí. Vamos. hablando de qué año? Eso estamos hablando en 2017 ya. 2017, Ah, no, no hace reciente. mucho. No, no, Y reciente. entonces ya decides quedarte en Colombia. Te Exactamente. asientas en la ciudad de Bogotá y ahí ahora sí queremos que nos vayas contando cómo es que terminas liderando Fundi, ¿cómo se llama? Dilo Fundi tú. Musicol. Fundi Musicol. Que Fundi Musicol es la Fundación para la Integración Musical de Colombia. O es un proyecto que se desarrolló paso a paso. Desde el momento que yo estoy en Bogotá, estoy trabajando en una fundación, creando una institución. En ese momento se llama la Filarmónica Mies, la Fundación era una iglesia y bueno, estaba trabajando. Eso fue un trabajo que me ofrecieron y estaba, digamos, trabajando de 7 a 7 y no salía, siempre estaba encerrado, estaba dedicado solamente a hacer los programas y conectarme con diferentes colegios privados, vender las propuestas. Empecé como a conocer un poco más lo que era la dinámica de la ciudad, la dinámica de Bogotá, conocer cómo eran los trámites, qué era una SAS, no conocía nada de eso, qué era una empresa, cómo se constituía una empresa. Y empezamos, digamos, como a buscar eso para esa institución en ese momento. Digamos que la creamos, se creó visión formativa, se creó la fundación ya estructurada, con legalidad, se incluyeron programas que los desarrollé y esos fueron entregados al Instituto Distrital de Recreación y Deporte, ya que donde estaba trabajando en ese momento, ellos tenían también, aparte de las actividades musicales, tenían también actividades deportivas. Y bueno, dejé eso encaminado por ahí
Eso fue espectacular. Ellos siguieron con el proyecto, les fue muy bien. De hecho, le dieron un código en el Instituto Distrital de Recreación y empezaron a hacer su proceso en la parte deportiva. Yo me retiro porque necesitaba respirar un poco. Estaba trabajando en un lugar muy encerrado. Yo quería volver a tocar en una orquesta, yo quería Claro. hacer ese movimiento. En ese momento me contacta, me encuentro, perdón, en un centro comercial con un gran amigo de la ciudad de Maracaibo, Ismael. Nunca se me olvida, me dice, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? Yo, todo bien, gracias a Dios. Y qué bueno que te veo. Bueno, empezamos a hablar. Dice, mira, ahí se va a hacer un homenaje al maestro José Antonio Abreu. Por ahí me están escribiendo una persona que tiene aquí tiempo ya en Bogotá y vamos a hacer el homenaje al maestro José Antonio, que bueno, lamentablemente ya falleció y en cada ciudad hay que hacer algo. Yo, buenísimo. Me avisa cualquier cosa, le doy mi contacto. Luego me llega un correo de Álvaro Carrillo pidiendo los datos y si quería participar en esta orquesta binacional que se estaba haciendo. Le dije, bueno, por supuesto, y tocar, ¿qué nivel tienes? Bueno, ahí nos conocimos. De una vez me conecté con lo que era el nivel de orquesta cuando conozco o veo, voy al primer ensayo, me sentí como cuando fui la primera vez a la Nacional Infantil. Dije, Dios mío, otra vez, ¿qué es esto? Gracias a Dios, una orquesta. ¿Cuál es el nivel? Vamos a tocar. Y empiezo otra vez a estudiar y maravillado con todos los compañeros. Nos reencontramos unos que tenía años que no los veía, que no sabía que estaban aquí en Bogotá, otras personas que tenían desde, no sé, 20 años que los había visto la última vez en Caracas. Digamos que ese fue el punto de inicio. Nos encontramos, hicimos ese concierto maravilloso, más de 300, 400 personas en escena, un Sí. coro sorprendente, la maestra Sara Catarina cantó, la soprano, y para mí era un orgullo porque ella la había visto en Venezuela como solista, pero nunca la había tenido de frente. Y cuando la tuve de frente le dije, maestra, esta es la oportunidad, al fin la conozco así, la voy a abrazar y nos tomamos una foto. Nunca se me olvida eso y después nos reímos porque en estos días estábamos conversando de ese recuerdo. Luego de eso, bueno, contactamos con mucha gente, el director del Conservatorio de Música Simón Bolívar estaba allí también, Ujú. tocó. Fue muy bonito ese concierto. Lo interesante de todo esto es que se pudieron unificar tres instituciones en Bogotá, que estamos hablando de la Filarmónica de Bogotá, estamos hablando de la Fundación Nacional Batuta y estamos hablando el proyecto CAFAN, el proyecto que tienen la entidad CAFAN, que es el proyecto Tocar y Luchar. Digamos que son Mm. proyectos que se han inspirado en algún momento del sistema de orquestas en Venezuela. Sí. Entonces, digamos que ese enlace fue bastante interesante porque todos se unieron para hacer ese homenaje. Ese homenaje repercutió, hizo mucho ruido en Bogotá, a instituciones. De hecho, en ese momento yo le comenté a Álvaro, mira Álvaro, ¿por qué no hacemos una orquesta así? Vamos, o sea, yo emocionado porque otra vez volví a sentir ese furor de ese nivel de orquesta. Además que quien dirigió había sido compañero en los cursos de dirección de orquesta en Maracaibo y en Caracas, que era el maestro Manuel López Gómez. Y le dije, Sí. Manuel, qué de años que no te veía, ¿cómo estás? No, súper bien. Bueno, él ya había hecho una gira en O sea, se Inglaterra. convirtieron como en un vértice y en un lugar de encuentro, Exactamente, una plataforma donde se unieron todos esos músicos que andaban por ahí. Maestros, exactamente. músicos impresionantes. Y es ahí donde nace Fundimusicol. O sea, después de ese concierto decidieron crearlo o fue... Empieza el embrión allí. En ese momento empieza porque las palabras textuales de Álvaro fueron, mira, yo no puedo hacer una orquesta de ese nivel porque si nosotros hacemos eso a mí me botan del trabajo. Él estaba trabajando en una institución, yo estaba en ese momento sin trabajo fijo, estable con una institución, pero todos los demás sí estaban. Entonces todos tienen que protegerse porque no, hay que hacer algo muy bien, pero hay que hacerlo bien estructurado. Entonces me dijo, si quieres encárgate tú, y tú te encargas. Yo, bueno, pero yo solo no, o sea, la idea es hacer un equipo. Yo no conozco bien la ciudad, todavía me estoy adaptando, apenas Claro. llevo un añito, 2 añitos en ese momento. Bueno, a raíz de eso, ese mismo año, a finales de año, me encuentro en un ensayo con un compañero de orquesta, también director de orquesta, Eduardo Ortiz. Y en ese momento digo, hermano, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué fue? Nos reunimos, vamos a tocar, vente para acá, estoy aquí ensayando con la Orquesta de la Juventud. La estoy llamando así, vamos a crearla. Y ahí empieza la Orquesta de la Juventud ya, una estructura. Entonces ya ahí empieza como a gestarse, le digo, mira, pero ¿por qué no te voy a poner en contacto con Álvaro, que él ya tiene tiempo aquí, ya nos conocemos, conoce a Mm. otros músicos, vamos a unificar esto? Y empezamos como a conversar esa idea. Por Ok. un lado, Eduardo me dice, ya la orquesta es una orquesta, vamos a constituir una orquesta que sea migrantes. Tengo muchos amigos de Caripito, de Oriente, del centro de Venezuela. Sí, de diferentes ciudades. Mi Caripito familia es de tiene un Caripito, mi conglomerado de músicos. Patricia. Claro, es que no solamente en esa migración se encuentran músicos venezolanos, sino que es todo, músicos de todo el país que se reúnen en Bogotá y que tal vez sí
estuvieran allá en Venezuela nunca hubieran tocado juntos. Y esto Eso es fue lo lo sorprendente. bueno. Y eso Sí, fue maravilloso porque había gente que teníamos años que no nos veíamos, que en algún momento nos encontramos en un seminario hace, no sé, 15, 20 años atrás, pero cuando estamos aquí y empezamos a compartir, no, pero yo toco en Valencia, ya, yo pasé por Maracay, no, yo estuve en Barquisimeto, pero yo estuve en ese mismo seminario, ¿no te acuerdas? Ah, sí, pero realmente aquí es donde, en otro país, es donde hemos tenido quizás más amistades. Entonces, digamos que ahí se fue fortaleciendo ese proceso y la idea era, bueno, por un lado vamos a crear una institución que proteja la orquesta y también esta orquesta, obviamente, sacar y darle plataforma y práctica orquestal a los colombianos, jóvenes colombianos que están en las universidades, que quieren hacer sus prácticas y no tienen dónde hacerlas, porque muchas de las orquestas no están completas. fíjate, qué buena Y de idea, ahí, claro. exactamente, y de ahí es donde sale la manera de cómo integrar. Para nosotros es muy Ajá, importante esa sí, palabra de la integración. No es solamente rescatar a los músicos venezolanos migrantes que están tocando en las calles, en Transmilenio, en buses, en plazas, sino también integrarlos y que le den la oportunidad a estos jóvenes que están estudiando en las universidades o músicos profesionales, pero que no han tenido ese fogueo como estos músicos sí lo han tenido, porque muchos de los músicos ujú, venezolanos que han llegado acá son músicos que han estado en los mejores escenarios de Europa, en los mejores escenarios de Estados sí, Unidos, señor. de América, y que obviamente por una situación económica, social y política que ocurre en Venezuela, han tenido que emigrar al país más cercano, que es Colombia. Es la ciudad, digamos, principal y es la capital, entonces les queda más cerca estar aquí, cerca de sus Claro. familias, y no estar tan lejos como otros que, bueno, decidieron irse a México, o a Estados Unidos, o a Europa. Entonces, Ujú. ¿cómo engranarlos, cómo lograr que ellos se fusionen, cómo lograr que plantearles que puedan dignificar ese arte y poder exportarlo? Entonces, de ahí es donde surge la idea y empezamos como a darle más forma. Y digamos que ese mismo año ya a finales ya estamos puliendo todo, contactamos diferentes maestros, Ujú. la maestra Sara Catarine, por supuesto. Ahí es cuando yo digo, me río porque hace 2 años atrás la vi, tenía 20 años que no la había visto, la veo aquí en ese flash de concierto que tuvimos, que fue espectacular porque habían colombianos y venezolanos los mejores, digamos, se Sí. unieron a hacer ese concierto y en ese momento yo me acuerdo que toqué como asistente del principal, un honor de verdad haber tocado como asistente a un maestro flautista acá, muy respetado y que toca en la Nueva Filarmonía. Y para mí fue un orgullo tocar con el maestro y dije, Dios mío, o sea, otra vez sentir esto. Y entonces, claro, entender esa unión, solamente el venezolano que ha migrado, solamente el músico que ha tenido que tocar en algún momento en la calle y Ujú. que es académico, pero que también ha tenido que adaptarse a tocar cualquier tipo de género, porque muchos de ellos son académicos de muy alto nivel, pero están tocando mariachi, están tocando salsa, merengue, Sobrevivientes, lo que toca. sobrevivientes. Pero qué Exactamente. bonito, porque además la música encierra, la música es el colchón emocional de la vida. Y que ustedes hayan podido construir esta maravilla en ese colchón de emociones. Yo sé que es muy particular y es único y además estoy segura de que solamente los venezolanos podían hacer una cosa así. Y eso le va a traer beneficios a todos. El tiempo se nos va acabando Y y Voy puntualmente para cuenta. cerrar esa idea de con respecto a lo que es Fundimusicole hoy en día, la estructura. Si creamos esa institución en 2019, hoy en día, en septiembre cumplimos 2 añitos, apenas estamos, es un bebé, está creciendo, se está gestando todavía. como casi todas eh, las organizaciones. Sí. Exactamente. Gracias a Dios hemos podido articular y conectarnos con diferentes organismos, ONG, a través de este proceso que vivimos todo el mundo, a través de la pandemia, de esta lamentablemente situación darle una plataforma, hacer una inauguración con la orquesta y tocar de muy alto nivel. Por supuesto, ese concierto fue maravilloso que fue en la Tadeo Lozano, en el auditorio Tadeo Lozano de la Donde yo estudié Universidad. comunicación social. Ah, imagínate, espectacular. Bueno, ese auditorio es espectacular. La doctora Isabel Bernaza nos apoyó muchísimo en la inauguración, el debut de la orquesta, pero fue espectacular porque fue emotivo para todos nosotros, además dirigido por Manuel López Gómez, que es el director artístico y asesor sinfónico de la fundación Allí, perdóname, Eugenio, donde tocaron la Sinfonía del Nuevo Mundo, del Nuevo Mundo, correcto. que De acabamos hecho, de escuchar ahora. es una puerta, realmente Ah, exactamente, es una puerta que se abre porque esa sinfonía tiene su historia y es muy importante y por eso es catalogada, o mejor dicho, el nombre es el Nuevo Mundo,
para nosotros fue el nuevo mundo estar aquí Qué y volver a bien. retomar las actividades y hacerlo como lo pudimos hacer, soñando como lo hicimos en Venezuela en sus momentos. Entonces, ya al estructurarla y al tener esta posibilidad, artísticamente logramos una meta. Claro. Lamentablemente hicimos el último concierto en febrero, dos países, una sola nota. Y ese fue, digamos, nuestro hashtag y toda la información que se manejó en los medios. Luego de eso cerraron Bogotá Ah, completamente por la pandemia. Y entonces ahí nos enfocamos a que tenemos que ayudar a los músicos. Ellos tienen familia, ellos tienen un núcleo familiar, tienen un papá, mamá, hijos, hermanos, y que necesitan cómo pagar el arriendo, porque si antes tocaban en la calle para pagar el arriendo, ¿cómo ahora van a tocar si no pueden salir? Y ahí se prendieron nuestras alarmas y empezamos a buscar ayudas y articulamos con organizaciones como OIM, como ACNUR, como la OIT, organizaciones como el Consejo Danés para Refugiados, sí. Consejo Noruego también para Refugiados, las mismas instituciones como Save the Children, y empezamos como a organizar con ellos, articular diferentes ayudas, donaciones. Se hizo la gestión acá para directamente el distrito con Instituto de Protección ante Riesgo y también se entregaron unas ayudas. Entonces empezamos a canalizar esa área y nos dimos cuenta que hay un espectro mucho más amplio de que nosotros podemos participar y apoyar. Hoy Sí. en día ya somos parte de la Federación de la Coalición por Venezuela, una institución que alberga más de 70 organizaciones en toda América y que ayuda a los venezolanos migrantes y son organizaciones que están de la mano, que son, como dicen, están de tacto con el público, de tierra, pues tocándolo y están en vivo y en directo trabajando con la población. Entonces, creo que articulando la parte cultural, la parte artística y por supuesto la parte social, creo que podemos dar un aporte mucho mayor a la ciudad de Bogotá y no solamente como estructura cultural, sino también como una estructura de integración, Mm. poder darle ese voto de, de unificación a lo que son los venezolanos, pero también los colombianos que quieran seguir trabajando. En el Y coro siempre... lógicamente, disculpa, lógicamente ese trabajo necesita apoyo. Sí. A mil sí. Seguramente, Exactamente. Eugenio, Yo- déjame rescatar aquí porque hemos dicho muchas cosas, pero vamos a rescatar las ideas más importantes. La primera, el concepto de venezolanidad y de que somos una nación sale, me imagino yo, a partir del momento en que estamos en el exterior. Nos damos cuenta de que no hay solamente caraqueños, maracuchos, barquisimetános, sino que somos el todo. Y ese todo se encuentra en todas partes, en el exterior, en todo el país. Ya yo tengo amigos de toda Venezuela, cosa que cuando viví en Venezuela no me hubiese imaginado haber tenido. Eso por una Eso parte. pasa. La segunda, este trabajo musical que rescata, digamos, en cierto modo la dignidad de las personas que están en la calle, que están luchando por sobrevivir y que les hacen volver a sentir que ese trabajo musical es importante, es uno de esos valores importantísimos que tiene Fundimusicol. El otro es la parte de la integración, el ayudar a las personas que están en Colombia también a crecer, a creer y también formarse de esa manera a nivel musical. Tú has dicho algo muy Exactamente. importante que es, se puede hacer mucho más, no solamente el trabajo de la orquesta Sí, como tal, sino también a nivel de la comunidad y de la sociedad. Yo creo que para ser tan jóvenes como fundación están haciendo los pasos correctos, pero Muchas para gracias. esto necesitan también el apoyo de otras personas, el apoyo de asociaciones, el apoyo de gente que se quiera unir y que sobre todo lo hagan ustedes mucho más grandes. ¿Cómo podemos colaborar con ustedes? Sí, para nosotros es muy importante el crecimiento de la institución y por supuesto el apoyo. Organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales y organizaciones gubernamentales, institucionales también, organizaciones privadas y personas que quieran colaborar con nosotros. Eh, Realmente es un aporte que podría ayudar a poder formalizar aspectos como un centro de formación, un centro de integración y formación musical tenemos los proyectos, tenemos todo estructurado, solamente necesitamos, digamos, el recurso económico para llevarlos a cabo, porque por un lado tenemos el recurso o el talento humano que vienen siendo los mismos migrantes que son los mismos vulnerables, los mismos venezolanos, Sí. que son personas de a muy alto nivel, que nosotros damos fe y certificamos que son personas con mucha experiencia, más de 20, 30 años de experiencia, como docentes, como músicos, pero que lamentablemente no tiene un papel o una legalidad que diga que puede dar clase en una institución. Entonces, dentro de Fundimusicol, nosotros podemos hacer eso y desarrollarlo en diferentes zonas de la ciudad de Bogotá.
cabe destacar en este momento que nosotros no solamente nos encontramos en la ciudad de Bogotá, estamos en un proceso este año de expansión, digamos que esa es la misión de este año. Ya tenemos un mapeado e información y orientación también para un conglomerado de familias en Cúcuta, el norte de Santander, también en Bucaramanga, en Santander como tal, y en Montería, en el departamento de Córdoba. La idea, ¿cuál es? Ampliar nuestro espectro de atención, porque hay zonas donde realmente hay más necesidad, donde podamos atender a la población, canalizarla con ayudas y obviamente darle una plataforma para que a través de la música pueda volver a hacer sus actividades, volver a hacer sus actividades culturales, pero siempre y cuando podamos cumplir con las metas de lo básico para la vida, que en este momento para muchos es necesario. Así es, excelente. Yo pienso que habrá mucha gente que pueda colaborar. Nosotras, desde luego, también en lo que podamos ayudar, ayudaremos. Muchas Ustedes gracias. son unos empresarios, ustedes son Es unos un equipo de maestros. expansivos. 8 maestros nos dedicamos a esto, 8 maestros Imagínate. nos reunimos en un centro comercial y decidimos, mira, vamos a crear esto y la palabra para nosotros importante fue integración. Esa es la Y palabra. así lo han hecho y todo alrededor de la música. Este ha sido un programa muy musical, un programa que le va a encantar a la gente porque no conozco a la primera persona que no le guste la música. Eugenio, nos has La hecho música un a todo. recorrido grandísimo por toda Venezuela a través de tu trabajo y del encuentro con tanta gente tan valiosa. Te recomiendo y espero que escribas tus memorias. Yo las voy a Debo leer con hacerlo. mucho gusto y creo que son necesarias. Es necesario hacer este aporte y escribirlo para que las próximas generaciones sepan lo que ha pasado en Venezuela a nivel musical en tantos años. Sí, yo creo que la tarea la tenemos todos los músicos Sí. que desde pequeños hemos estado en este sector de la vida diaria. Creo que debemos aportarle y dejar huella positiva con el aporte, no solamente al país donde vayamos, sino también al país donde salimos, donde nacimos, donde nos creamos. Entonces, desde donde estemos, siempre la idea es apoyar estas actividades. Muy Y de verdad, agradecidos estamos realmente agradecidos con ustedes, de por la verdad, y la entrevista de institución hoy, también. de verdad que gracias de corazón. Gracias por tomarnos en cuenta y por favor siempre apoyarnos, por supuesto. Creo que parte de todo esto es conectarnos y que seamos más visibles. Hay instituciones como Fundimusicol que diariamente trabajamos para mejorar y darle plataforma a todos los seres humanos que vienen de Venezuela y que están sucediendo situaciones, bueno, bastante delicadas y que la idea es más bien ayudarlos y apoyarlos en todo. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este espacio. Y tu testimonio también sirve junto con esos otros 7 maestros para demostrarnos lo importante y todo lo que se consigue trabajando organizados.